Iniciar. Sean bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a nuestro estudio para el día de hoy, martes, donde seguimos tratando el libro y el tema ¿Por qué soy luterano? Jesús en el centro, y seguimos estudiando este capítulo 2 del libro del ¿Por qué soy luterano? Un tema de montañas. Y para resumir un poco, vimos que la semana pasada hablamos un poquito acerca de el primer monte, la primera montaña, el monte Sinaí, que es el monte de la ley, es el monte donde Dios dio su ley al pueblo de Israel, y es el monte que nos habla tanto Éxodo como el autor a los Hebreos. Era un monte que causaba miedo y terror al pueblo. Era el monte que tenía truenos, sonido de bocinas, rayos, centellas, y esto causaba mucho temor. La presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de Israel, causaba temor porque los confrontaba con su propio pecado, los confrontaba con su pecaminosidad y de no poder estar ya ahora delante de la presencia de nuestro Dios por ser pecadores. Pero a su vez vimos cómo ese Dios, que puede ser un Dios castigador, un Dios que usa la vara, un Dios que usa la ley, también es un Dios misericordioso, un Dios que usa el Evangelio, un Dios que envió a su Hijo, Cristo Jesús, para ser nuestro sustituto, para ser aquel que iba a morir por cada uno de nosotros. Y nos abrió el panorama a el segundo monte, el monte Calvario. Hoy vamos a seguir viendo y vamos a seguir en este monte. Todavía seguimos subiendo el monte Calvario para luego bajar un poco y subir al tercer monte. Pero antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración para encomendarnos a nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra naturaleza, Señor, tú has enviado a tu Hijo, Cristo Jesús, para ser nuestro Salvador. Te pedimos que el día de hoy, Señor, mientras seguimos meditando en tu palabra, mientras seguimos meditando, Señor, en la obra de tu Hijo Cristo Jesús para llevarnos a esa Sión celestial, tú nos sigas acompañando y bendiciendo. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, uno de los textos que tenemos aquí es este maravilloso texto de Isaías 53, que es un texto que va ligado mucho al tiempo en el cual nos estamos preparando para entrar dentro de 2 semanas aproximadamente a la Cuaresma. Y este texto de Isaías 53 nos habla acerca de la pasión de Cristo y el resultado de que Cristo haya tomado nuestro lugar. El profeta Isaías dice: ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este texto es un texto que debería ser grabado, debería estar grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque este texto, en 3 versículos, habla y nos narra todo lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, aquel que llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. El varón de dolores, el siervo sufriente, es nuestro Señor Cristo Jesús, el cual tomó nuestro lugar, y al tomar nuestro lugar, Él toma el castigo que debería de ser para mí, lo toma Cristo. Y ese castigo que toma Cristo ahora me da paz a mí. Fíjense cómo dice: por sus llagas nosotros fuimos curados. Cristo padeció
murió y resucitó para que ahora yo tenga acceso al reino de los cielos. Y eso lo ha hecho porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense lo que dice Preuss, él sigue diciendo en este tema de montañas, Jesús se hizo cargo del monte Sinaí por nosotros y también del monte Calvario cuando murió en la cruz por nuestros pecados. De esa manera, Dios nos mira como si nosotros ya hubiésemos muerto en la cruz y pagado nuestros pecados. Aquí tenemos claramente el concepto de la sustitución. Cristo dijo, yo no vine a este mundo para abolir la ley. No, yo vine a este mundo para cumplir la ley. Cristo cumple la ley, Cristo camina al Sinaí y Cristo cumple, y por esa obediencia activa, Cristo lucha. No es la batalla que nosotros teníamos que haber luchado, Cristo la lucha desde el Getsemaní hasta el Gólgota, hasta el Calvario, para ser nuestro Redentor. Y fíjense estas hermosas palabras de consuelo que dice, Dios nos mira como si nosotros ya hubiésemos muerto en la cruz y pagado por nuestros pecados. Y esto es así. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y haya pagado por nuestra redención, ya Dios no mira nuestro pecado, sino que Dios mira a su Hijo, a Cristo Jesús. Ya Dios dice, lo que yo le debía a Él, yo Isaac como pecador le debía a mi Dios, Cristo lo ha pagado. Y ese pago que hizo Cristo es como que si yo lo hubiese pagado. Y Dios el Padre dice, tranquilo, ya todo está pagado. Ya puedes tener acceso al reino celestial. Cristo nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto es lo que escribe el apóstol San Pablo a los Gálatas, y esto es lo que realmente sucedió. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y Preuss nos va a exhortar en su libro a que nosotros vayamos al segundo artículo del credo apostólico. El segundo artículo del credo apostólico nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, nos habla acerca de la obra de justificación, de cómo somos justificados, cómo somos salvos delante del Padre, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Y Lutero tiene esta maravillosa explicación del catecismo, en el Catecismo Menor, cuando se pregunta, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir el segundo artículo del credo? Bueno, Lutero dice, creo que Jesucristo es verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María. Es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y me ha librado de todos mis pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva con él en su reino, y le sirva en justicia, inocencia y bienaventuranza eterna, así como él resucitó de entre los muertos y vive y reina eternamente. Esto es ciertamente la verdad. Y esto es así porque nuestro Señor Cristo Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Él toma nuestra naturaleza y Él nos redime. ¿Qué significa que nos redima? Que Él paga el precio que nosotros teníamos que haber pagado, que no es cualquier otro precio, sino su sangre. Como dice aquí, no con oro ni con plata, sino con su inocente pasión y muerte, con su preciosísima sangre. Cristo es el centro de nuestra redención. Y esto es lo que nos hace también, tanto nuestras confesiones como el catecismo, esta parte del credo apostólico nos hace reflexionar en cómo fue lograda nuestra salvación. Y nuestra salvación fue lograda por Cristo Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se nos es entregada esta salvación? ¿Cómo fue lograda la salvación? A través de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Cómo Cristo nos otorga ahora esta salvación a cada uno de nosotros?
A través de los medios de gracia, donde Él viene y sigue sirviéndonos a cada uno de nosotros. A través del bautismo, donde Él nos lava y nos limpia y nos da el perdón de nuestros pecados. A través de la confesión, donde nosotros nos arrepentimos y recibimos la santa absolución. A través de la Santa Cena, donde recibimos su cuerpo y su sangre y Él nos fortalece a cada uno de nosotros. Es por eso que, como hablábamos el domingo, en el estudio bíblico temprano antes del culto y en el sermón, ¿cuáles son los beneficios que nos otorga los medios de gracia? Son tres: perdón de pecados, vida eterna y salvación. Esto es lo que hace Cristo, esto es el Evangelio y esto es lo que son los medios de gracia. Y aquí hay un distintivo entre los luteranos y el resto de las denominaciones, porque cuando se ve, por ejemplo, la cena del Señor como un sacrificio, como algo que yo tengo que ofrecerle a mi Señor, como a veces también se ve el bautismo, como algo que yo tengo que hacer, una elección, se transforma ahora todo en ley. Y, por ejemplo, la Santa Cena se vuelve como los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero ahora, cuando yo veo los medios de gracia como algo sacramental, como Dios viniendo a servirnos a cada uno de nosotros, cuando lo vemos como el Evangelio puro, Cristo viniendo a ti para darte perdón y salvación, cambia la dimensión sacramental, cambia los medios de gracia y esto nos trae consuelo a cada uno de nosotros, que es un don, es un regalo que Dios nos está haciendo, así como la redención es un regalo que Cristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Lutero lo va a decir en su explicación, y esto aparece en las Sagradas Escrituras, para que yo sea suyo y viva con él en su reino de justicia y verdad eternamente y para siempre. Entonces, Preuss va a seguir diciendo, el Monte Calvario ofrece esta justicia, porque en el Calvario Jesús completa todo lo que ha hecho por nosotros. Si el Monte Sinaí ofrece muerte a todo aquel que lo toca, el Monte Calvario ofrece vida. Así como la mujer que tocó el manto de Jesús fue sanada, así todo el que vive por causa del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario, sano, el Calvario, sanó de todo pecado, culpa y acusación. Y es por eso que uno de los prefacios propios, o en realidad mi prefacio propio favorito, el prefacio propio es en la Santa Cena, cuando se dice, es verdaderamente digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios. Y ahí empieza a hacer una alusión al tiempo litúrgico. Mi, mi prefacio propio favorito es el de Cuaresma, cuando él dice que por el árbol de la cruz tú nos has dado redención a cada uno de nosotros. Y así como aquel que una vez venció por medio de un árbol, o sea, el árbol de la ciencia del bien y el mal, así por otro árbol, el árbol de la cruz, ha sido vencido por nuestro Señor. Eh, Esto es teología pura y esto es lo que significa el Calvario para cada uno de nosotros. Que si Sinaí, que si el árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que han causado para nosotros es muerte, ahora el monte Calvario, el árbol de la cruz, nos da vida por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Sigue Preuss diciendo, nos volvemos a Jesús porque aunque Él no tuvo pecado, Él llevó sobre sí mismo, como dice el profeta Isaías, nuestro pecado y tocó el monte Sinaí por nosotros. Jesús, que llegó a ser pecador en nuestro lugar, fue condenado y crucificado por nosotros. De esta manera vemos a Jesús como alguien que nos amó tanto que hasta murió por nosotros. Vemos la gloria del monte Calvario como la vemos en Jesús. Él solo es santo y justo. Él solo redime, salva y justifica. Él ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Aparte de Jesús, no hay esperanza, perdón ni vida eterna. Jesús no es solo el centro del plan de salvación de Dios. Jesús
es el plan de salvación. Y esto nos trae consuelo el día de hoy a cada uno de nosotros, de saber que nuestro Señor, Cristo Jesús, es el plan de salvación. Que cuando Jesús, y eso Lutero lo va a decir también en el Catecismo Mayor, cuando Jesús vio nuestra miseria desde el cielo, Él se encarnó, Él se hizo hombre. Él le dijo al Padre, yo voy a ir y voy a redimir a la creación, nuestra creación, la voy a redimir asumiendo su carne y muriendo por cada uno de ellos. Esto es evangelio puro, Cristo viniendo a ser nuestro Salvador. Y ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos lleva a cada uno de nosotros al siguiente monte, que es el monte Sinaí. En esta tercera montaña, la Biblia la llama el monte de Sión, que es la Santa Iglesia Cristiana. Y yo hice esta analogía al principio en la mañana y la voy a también hacer aquí. Voy a hacer un paréntesis del libro del por qué soy luterano. Y fíjense que, por ejemplo, Sión, que es el monte de la redención, es este lugar, esta nación que habla, por ejemplo, Isaías y todos los profetas, fue utilizado en una película de ciencia ficción. Si ustedes han visto Matrix, por ejemplo, está la última ciudad de los hombres, la ciudad escondida donde están peleando en contra de las máquinas de su enemigo mortal, se llama Sión. Y Sión esperaba ¿a quién? Esperaba a su redentor, al elegido, al escogido que iba a luchar por ellos y vence a sus enemigos y restituye y les da paz. ¿Y de dónde sacan estas ideas los escritores de estas películas? Las sacan de las Sagradas Escrituras, las sacan de la Biblia, sacan este tema esperanzador para cada uno de nosotros como hombres, de que esperamos y ya nosotros sabemos que nuestro Redentor vino a este mundo. Nuestro Redentor murió por cada uno de nosotros. Nuestro Redentor se sacrificó y nosotros como la verdadera Sión nos alegramos y danzamos y alabamos el santo nombre de nuestro Señor. Y el autor a los Hebreos va a hablar acerca de Sión y va a decir, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí está hablando acerca de Sinaí, pero sigue diciendo, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus, a los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando la sangre de Abel hablaba sobre castigo y sobre venganza, la sangre rociada que habla aquí, que es la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús, habla acerca de perdón y salvación para los pecadores redimidos, para los pecadores que han sido comprados por esa sangre, por esa preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Es por eso que cuando Jesús termina su obra en la cruz, Él solamente puede decir las más hermosas palabras, que en realidad en el griego es una sola palabra, y es tetelestai, consumado es. Y ese consumado es que tu redención ha sido ganada, que ya todo ha sido cumplido, que lo que desde Adán y Eva, desde el Génesis 3:15, se había prometido y que toda la descendencia de Adán hasta Cristo, inclusive hasta el día de hoy de nosotros, habíamos esperado, Cristo lo cumple en la cruz del Calvario. Cristo roció su sangre para que ahora nosotros podamos tener acceso a esto que dice el autor a los Hebreos, al monte Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, donde están los millares de ángeles y la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. ¿Y a qué nos hace referencia también esto? Nuevamente, al prefacio propio. El prefacio propio, ¿qué es lo que dice?
y con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre diciendo, ¿y qué es lo que cantamos? Santo, 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 Señor Dios de Sabaoth, cielo y tierra están llenos de tu gloria, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esto es lo que significa ser Sión. Y en la iglesia pasamos, y fíjense cómo en la liturgia de la iglesia, y eso lo hablamos el año pasado, pero fíjense cómo en la liturgia de la iglesia nosotros pasamos por estas tres montañas. Pasamos de Sión, perdón, del Sinaí, en la confesión y absolución, pasamos a el monte Calvario, a la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Cristo hablándonos a nosotros, ahora a estar en la Sión, cantando y magnificando el glorioso nombre de Dios, mientras esperamos que Él se haga presente en su cuerpo y en su sangre, en, con y bajo el pan y el vino, para darnos su gracia y su perdón. Y es por eso que también, si por ejemplo en el monte Calvario, Preuss nos pedía que reflexionáramos un poco en el segundo artículo del credo, que es la justificación, es la redención ganada por Cristo. Aquí en Sion, Él nos va a decir que necesitamos ver el tercer artículo del credo. El tercer artículo del credo nos habla acerca de la santificación. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, Lutero en el tercer artículo del credo? Él dice, creo que ni por mi propia razón, ni por mi propia fuerza, soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y conservado en la verdadera fe, del mismo modo que llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. En esta cristiandad Él me perdona todos mis pecados a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente. Y en el último día, aquí hay un consuelo fantástico, en el último día Él me resucitará a mí y a todos los muertos y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. Entonces, vemos que la iglesia son estos santos creyentes que se reúnen en torno a la palabra y los sacramentos, pero no es algo que nosotros hemos dicho, hoy voy a la iglesia. No, porque Lutero mismo está diciendo, creo que no puedo creer. Creo que es el Espíritu Santo quien me ha llamado, quien ha guiado mis pies a la santa iglesia, a la una santa iglesia cristiana. Y es por eso que en los artículos de Macalda, cuando Lutero está hablando acerca de la iglesia, él dice, gracias a Dios, un niño de 7 años sabe lo que es la iglesia, es decir, los santos creyentes y el rebaño que escucha la voz de su pastor. Y esta voz es la voz del buen pastor, la voz de Cristo Jesús. Por definición, la iglesia son todos los que creen en Jesús. Entonces, vemos que el concepto de iglesia es un concepto bastante simple y fácil de entender, pero a la vez complicado para nuestra razón. Muchas veces uno puede, y mucha gente piensa que iglesia son 4 paredes o iglesia es una alta estructura jerárquica, pero la iglesia es los santos reunidos, los santos creyentes reunidos que escuchan la voz de su pastor. Y cuando escuchan la voz de su pastor son alimentados no solamente por la palabra, sino por los sacramentos que Cristo mismo ha instituido y ha dejado pastores para que cuiden el rebaño, para que cuiden su rebaño. Entonces, también Lutero va a tener este escrito, del cual nuevamente hago referencia, ya lo estudiamos y pueden ver los videos después sobre las marcas de la iglesia. Él amplía un poco más este concepto de lo que es la iglesia, pero si queremos entender la iglesia, también nuestras confesiones, Melanchthon dice, la iglesia es la asamblea de los santos creyentes congregados alrededor de la palabra y de los sacramentos. Pero hoy sigue diciendo, Dios nos concede en el monte Sinaí, nos conduce al monte Sinaí para que podamos ver nuestros pecados. Dios nos lleva al Calvario para que veamos las consecuencias del pecado y la ira de Dios, que trae muerte.
Pero el mensaje del Evangelio es que Jesús se hizo cargo de la santidad requerida por el monte Sinaí, de la ira de Dios en contra del pecado, llevado sobre sí mismo, el castigo de la muerte en el monte Calvario. Dios conduce a todos los cristianos al monte Sión solamente a través del Evangelio. Nuevamente aquí Daniel Preuss nos está llevando nuestro caminar desde un monte hasta otro y nos está diciendo lo que aprendemos en la palabra de Dios. La ley, Sinaí, nos muestra nuestro pecado. El Calvario nos muestra las consecuencias del pecado. Este varón de dolores se hizo, aquel que no conoció pecado, como dice el apóstol San Pablo, se hizo pecado por nosotros para darnos redención. Y en ese monte Calvario, Cristo ahora, como buen pastor, nos conduce a la Sión prometida, nos conduce a esos verdes pastos que están preparados para nosotros para la eternidad. Pero primero necesitamos pasar por el valle de sombra y de muerte. Primero necesitamos pasar por la gran tribulación, que ya la estamos viviendo en estos momentos, en nuestra vida como pecadores. Pasamos por esta gran tribulación, sabiendo que Cristo es aquel que nos acompaña, que Cristo está como ese buen pastor delante de nosotros, detrás de nosotros, al lado de nosotros, cuidándonos en cada momento y en cada lugar. El pastor Preuss va a señalar que cuando las personas no se contentan con encontrar salvación solamente en el Calvario y no quieren aceptar lo que la Biblia enseña, es como uno llega al monte Sión, el resultado es confuso. Entonces, fíjense, las personas muchas veces, y hay muchas denominaciones cristianas, que lo que desean es volver al Sinaí para enfrentarse solos con la ley, para decir, yo puedo inclusive dar mi granito de arena para poder librar esta batalla. Yo no quiero depender al 100% de Dios. Al pensar así, estamos estamos minimizando lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos minimizando su obra y lo que estamos creando es más confusión en nuestras vidas. En vez de ver al frente a Cristo y a nuestro Señor, lo que tratamos de ver es voltear nuestra mirada hacia atrás, hacia la Sodoma y Gomorra que Cristo nos ha sacado de ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros volteamos nuestra mirada? Nos convertimos en estatuas de sal. Y este es el gran peligro, mis queridos hermanos, cuando no le damos o no queremos darle peso a doctrinas como, por ejemplo, la del pecado original, que somos por naturaleza pecadores y merecemos la muerte. Y decimos, no, es que el ser humano en realidad tiene una chispa de bondad. Cuando no le damos la correcta comprensión a lo que significa la conversión, que no es algo así meramente mágico, que sucede de la noche a la mañana, que un día digo, voy a ser una persona diferente. No, sino que es el Espíritu Santo que nos llama a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. Cuando estas doctrinas y muchas otras más, cuando la doctrina, por ejemplo, de la Santa Cena, cuando la doctrina del bautismo son mal enseñadas, podemos caer en muchos errores e incluso podemos llegar a caer de nuestra fe. Por ejemplo, Preuss va a estar hablando un poco acerca de cómo el día de hoy nuestra cultura afirma sobre la autonomía y sobre la libertad de yo escoger, de yo elegir. Y esta autonomía, la podemos ver también mucho entre los cristianos que dicen yo puedo escoger. Y es más, yo escojo seguir a Cristo. Entonces empiezan todas estas teologías de la teología de la decisión, de que el bautismo es una elección que yo hago, que yo escojo, y todo se basa en lo que yo, como ser humano, pueda hacer. Cuando nosotros enfocamos todo eso del lado humano, estamos despreciando lo que Cristo ha hecho por nosotros, estamos menospreciando lo que Dios hace por cada uno de nosotros y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el pastor Preuss va a seguir diciendo, y va a hablar aquí en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a nosotros en respuesta de un acto de nuestra voluntad.
Él nos es dado como un don de la gracia de Dios. Nosotros no tomamos al Espíritu Santo. Dios es el que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Y dónde Dios nos da su Espíritu? Dios nos da su Espíritu en el bautismo. Dios sigue dando su Espíritu domingo a domingo, constantemente, cuando leemos su palabra. Es por eso que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos nuestros devocionales diarios, cuando nosotros tenemos estos espacios de estudios bíblicos, nosotros debemos acercarnos primeramente con reverencia. Como Moisés, como cuando Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque tierra santa vas a pisar. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, estamos pisando tierra santa. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos pedirle a Dios que siga enviando su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que nos ilumine, para que podamos entender las cosas que están en la palabra de Dios. Cuando nosotros tratamos de racionalizar la palabra de Dios, cuando nosotros tratamos de, con nuestra propia percepción o con lo que nosotros hemos aprendido o con nuestra propia sabiduría, queremos tratar de comprender la palabra de Dios, se van a cometer muchos errores. Cuando, por ejemplo, la conversación sobre los medios de gracia pasó de ser algo pastoral a ser algo escolástico de la academia, empezaron a existir estos grandes errores en cuanto al sacramento. Entonces necesitamos siempre pedir al Espíritu Santo para que Él siga obrando esa fe en cada uno de nosotros. Porque nuevamente, como dice Lutero, creo que no puedo creer. Creo que es el Espíritu Santo quien me ha llamado, me ha iluminado, me ha santificado a mí y me sigue congregando el día de hoy a mí y a toda la cristiandad en el mundo entero. Es por eso que ya un poco la conclusión de las montañas, Preuss va a decir, porque no podemos quedarnos en el monte Sinaí y sobrevivir al juicio de Dios. Dios el Hijo asumió la naturaleza humana e hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Jesús toma el monte Sinaí y vive una vida santa. Va hacia el monte Calvario, soporta nuestra vergüenza y culpa, carga nuestra muerte y castigo, lava nuestros pecados y resucita a la vida para que pudiéramos ser justificados, mostrándonos la obra de Cristo en el monte Sinaí y en el Calvario. El Espíritu Santo nos trae al monte Sión, donde como bautizados, perdonados y creyentes hijos de Dios, vivimos constantemente bajo la misericordia y el amor de Dios. En Sión somos declarados justificados, justos y santos a los ojos de Dios. El monte Sión, nuestra vida, en el monte Sión, nuestras vidas son restauradas para que podamos vivir bajo Él, en su reino y servirle en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Como luteranos, otra cosa que nos distingue a cada uno de nosotros es el lugar en donde está Cristo. Nosotros nos hacemos ecos de las palabras del apóstol San Pablo. No me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar a Cristo y a este crucificado. Cristo es un don para nosotros. Cristo se ha dado por y para nosotros para darnos salvación a cada uno. Mientras otras personas o otras denominaciones toman a Cristo como una excusa para predicar temas de autoayuda, de temas de lo que yo puedo hacer, o toman a Jesús como un ejemplo de vida, que no está mal, por ejemplo, hablar acerca de el Jesús ejemplo, pero tratar de que toda nuestra vida, tratar de que nuestra vida cristiana sea el ejemplo de Jesús, es frustrarnos y es nuevamente regresar al Sinaí para la ley. Es decir, si Cristo pudo cumplir esto, yo como ser humano también puedo hacerlo. Y eso es darle cabida al orgullo. Cristo cumplió toda la ley de Dios para morir por cada uno de nosotros en el Calvario y ahora para que la ley fuera una guía en nuestras vidas. Jesús sí es nuestro ejemplo, pero más que un ejemplo, Jesús es un don.
Jesús es aquel que se ha dado para cada uno de nosotros. Es ese regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí para ser salvos. Somos cristianos por causa de nuestro Señor Cristo Jesús. Somos luteranos por causa de nuestro Señor Cristo Jesús. Y es por eso que ya para ir cerrando, Preuss va a decir, ¿qué significa ser cuidados en este reino llamado Sión? Haciendo alusión a las palabras de Lutero, vivir bajo su reino y servirle en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Dios dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como en toda una antorcha. Como residentes de Sión, Dios está a nuestro lado. Él permanece delante de nosotros para protegernos de cualquier peligro que pudiéramos encontrar. Él permanece detrás de nosotros para guardarnos de las tentaciones o de los daños. De otra manera, nos tomaría por sorpresa. Él es el que se levanta para hablar en nuestro lugar y reivindicarnos frente a la vergüenza o la acusación de cualquier tipo. Él nos sostiene, nos levanta y salva del torrente de problemas y de las amenazas que nos abruman. Él permanece como una roca sólida bajo nosotros. Entonces, esto es el consuelo que cada uno de nosotros tenemos, que Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se pregunta el apóstol. Cristo es aquel que lucha las batallas por ti y por mí. Cristo es aquel que se mantiene de pie constantemente, como dice el salmista, el que te cuida y el que te protege no duerme. Él está ahí siempre atento para luchar las batallas con cada uno de nosotros. No hay ninguna batalla, no hay ningún problema, no hay ninguna situación en la cual no puedas contar con Cristo. Cristo está contigo. Cristo camina contigo. Nosotros caminamos esta vida junto con Cristo, porque nosotros estamos en la historia de Cristo y Cristo quiere y sigue caminando día a día con cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo Dios en su sabiduría nos sigue conduciendo, sigue en esta vida con cada uno de nosotros para llevarnos al paraíso eterno. Pero mientras esperamos su segunda venida, mientras esperamos poder estar en el paraíso por la eternidad, Cristo y Sión vienen a nosotros domingo a domingo en la palabra y en los medios de gracia. Entonces, gracias damos a Dios en Cristo Jesús porque Él se sigue preocupando por nosotros y sigue con cada uno de nosotros. Es por eso que Jesús siempre va a ser el centro de nuestra vida.